Aquí vamos a hablar de las coordenadas polares que se utilizan en AutoCAD. Vamos a ir viendo cómo se genera una figura de acuerdo a la utilización de coordenadas, cuyo formato es arroba, distancia y un ángulo, sea positivo o negativo, en X, Y positivas, X, Y negativas. Vamos a ver, la primera siempre será en coordenadas absolutas, como hemos dicho antes. En este caso es el punto B, ya tiene arroba, una distancia de 8 y un ángulo de 0 que es en X. Luego en la C tenemos arroba 4, un ángulo de 90 que es hacia arriba. D tenemos arroba, una distancia de 5,65 69 con un ángulo de 135 y así sucesivamente hasta generar la figura que hemos estado generando en los ejemplos anteriores o coordenadas anteriores. Ahora vamos a aplicar lo mismo, pero lo vamos a ir utilizando con línea. Como ven, se va generando de acuerdo a cómo vamos creando las coordenadas. Este tipo de ejercicio nos va a servir cuando nosotros conocemos la distancia y un ángulo. En caso de que no conozcamos la distancia y un ángulo, vamos a tener que utilizar coordenadas mixtas, o sea, combinar una coordenada con otro tipo de coordenadas si no queremos utilizar un cálculo matemático. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos dando el punto D, por ejemplo, tenemos una distancia que es la hipotenusa y es 5,65 69 y la otra que es E igual. Entonces nada más cambiamos el ángulo, pero bueno, esto se puede resolver, les decía, combinando las coordenadas. Vamos a ver un ejercicio, este mismo ejercicio, pero ahora en el AutoCAD, utilizando las mismas coordenadas que hemos estado utilizando aquí. Veamos pues, bien, tenemos el eje de cartesianos y vamos a empezar a dar la figura. Como ven, vamos a empezar a teclear línea y vamos a empezar a dar coordenadas en la barra de comandos del AutoCAD y vamos a ir generando la línea de acuerdo a los puntos que hemos estado marcando en base a las coordenadas que tenemos, que hemos estado utilizando para estos mismos ejercicios de coordenadas en AutoCAD. Si ustedes ven, se va generando la figura, aunque el punto del cursor está retirado, la figura se va generando en los puntos que nosotros le hemos estado marcando, independientemente de donde esté el cursor. Si ustedes ven viendo una línea que va hacia la cruz del cursor y la figura se está generando. Podemos generar esta figura de otra manera con el ratón o con el mouse, como normalmente se dice, pero es importante que aprendamos lo que son la utilización de coordenadas en AutoCAD. Más adelante veremos cómo generar esa misma figura con coordenadas, independientemente de donde esté el cursor. Si ustedes ven viendo una línea que va hacia la cruz del cursor y la figura se está generando. Podemos generar esta figura de otra manera con el ratón o con el mouse, como normalmente se dice, pero es importante que aprendamos lo que son la utilización de coordenadas en AutoCAD. Más adelante veremos cómo generar esa misma figura con coordenadas.